139 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el mediodía. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Amén. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Un salmo que nos habla acerca de la omnipresencia de Dios, nos habla de la omnisciencia de Dios, pero también nos habla de la omnipresencia de Dios. Y en las Escrituras, así como este pasaje, nos enseñan que Dios es un Dios infinito, y esto significa que Dios entonces no tiene límites. Dios no conoce límites. Su poder no tiene límites, por eso Él es omnipotente. Su conocimiento no tiene límites, por eso Él es conocido como omnisciente, porque conoce todas las cosas. Y su presencia tampoco tiene límites. Por consiguiente, Él es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y en un mundo marcado por la distancia, por la ausencia, por las limitaciones, por todo lo que nosotros conocemos, la omnipresencia de Dios se presenta como una verdad profundamente abrumadora para nuestras vidas. Sí, porque nosotros estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por el espacio, estamos en este lugar y aquí ya no podemos estar en otra parte. Pero el saber que Dios puede estar en todo lugar, en cada rincón del mundo, eso es abrumador para nosotros. ¿Cómo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo? Dios está aquí y está en otra ciudad y está en otra nación y cubre todo el universo. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer eso? Y eso es una verdad abrumadora para nosotros, en verdad. Y cuando afirmamos que Dios es omnipresente, cuando decimos que Dios es omnipresente, no hablamos simplemente de que Dios está en todas partes, sino que su ser no está limitado por el espacio ni confinado a una ubicación. Dios está presente plenamente en todo lugar, sin división, dispersión ni desplazamiento. Es decir, Dios no se desplaza de un lugar a otro. Es decir, que Dios no está aquí y para estar en otra ciudad Dios se tiene que desplazar en ningún momento. Dios está eternamente presente en todo lugar. Y ahí nosotros conocemos que Dios es omnipresente. O uno de los pasajes muy conocidos, cuando hacemos una distinción entre Dios, la omnipresencia de Dios y la presencia de Satanás, sabemos que Satanás, ¿cómo? Sabemos que Satanás no es omnipresente. Tiene que estar moviéndose de un lado para el otro. Y uno de los pasajes que más conocemos para saber que Satanás no es omnipresente es cuando leemos a Job capítulo 1, y vemos cuando se acercan todos los hijos de Dios, están delante de Dios y entre ellos viene Satanás
¿Qué le dice Dios a Satanás? O sea, ¿de dónde vienes? Y él le responde, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, que Satanás se desplaza de un lado para el otro. Él no puede estar en todas partes. Pero Dios sí. Dios está en todo lugar y no se tiene que desplazar. Satanás se tiene que desplazar, pero Dios no. Y esta escritura no es una especulación abstracta, esta doctrina no es una especulación abstracta, sino una realidad revelada por las escrituras. O sea, no es que nosotros nos los inventamos, no es que a nosotros nos parece que Dios es omnipresente, no. La escritura nos enseña que Dios es omnipresente. No nos los inventamos. Y el que nosotros aprendamos esto o tengamos plenamente esta doctrina importantísima de la omnipresencia de Dios, debe estar clara en la enseñanza de un creyente. ¿Por qué la omnipresencia de Dios como doctrina es importante para el creyente? Porque tiene profundas implicaciones para la adoración. La omnipresencia debe motivarnos a nosotros a adorar a Dios. La omnipresencia de Dios debe motivarnos a nosotros a ser obedientes al Señor y debe darnos confianza también como creyentes de que Dios está con nosotros en todo lugar. Entonces, tenemos profundas implicaciones por la omnipresencia de Dios. Nos ayudan en la adoración, en la obediencia y en la confianza del creyente. Y desde la voz del salmista, que reconoce que no puede huir de su presencia, que lo leímos en el Salmo 139, hasta las palabras de Jesús, cuando dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la omnipresencia de Dios revela un Dios infinitamente cercano, ineludible y personal. Dios está cercano, es ineludible, o sea, no lo podemos evitar, y es personal, es una persona. Dios es una persona. Y una de las preguntas comunes para investigar o profundizar, o preguntas que surgen acerca de la omnipresencia de Dios, son las siguientes. 1, ¿cómo puede Dios estar en todas partes y aún así ser una persona real y relacional? ¿Cómo puede Dios estar en todas partes y aún así ser una persona real y relacional? ¿Sí se escucha? Y muchos asocian la ubicuidad con impersonalidad. Y esta pregunta nos invita a explorar la diferencia entre presencia impersonal, o sea, como una fuerza. Creen que Dios, como está en todo lugar, no puede ser una persona, sino que es una fuerza que está en todo el universo. Y presencia personal de Dios, del Dios vivo. No podemos confundir que Dios es una fuerza o es una energía que está rondando todo el mundo, porque esa es la única manera que Él puede estar en todas partes, y no es así. No podemos creer que Dios es una fuerza que se está moviendo por el mundo. Pregunta número 2, ¿Dios está presente en el infierno? Es una de las preguntas que muchos nos hacemos. ¿Puede Dios estar en el infierno? Y esto abre la discusión sobre la diferencia entre presencia en juicio versus presencia en comunión. Y cómo Dios sostiene todo lo creado, incluso en el castigo. Pues conocemos que Dios es el que castiga. Y Dios va a derramar juicio. Y cuando venga el gran día del Señor, Dios va a derramar su ira. Ahí está la presencia de Dios. Entonces muchas veces creemos que Dios no está en el juicio o no puede estar en el infierno. ¿Cómo Dios puede estar en el infierno? Es más, una de las cosas más terribles del infierno es que Dios va a estar ahí. Pero es que ahí no se va a manifestar su amor ni su misericordia. Ahí se va a manifestar es su ira. Y eso es lo más terrible del infierno. Que va a estar la ira de Dios sobre
los hijos de desobediencia. Eso es lo más terrible, porque como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Otra de las preguntas que también nos pueden surgir es, ¿en qué sentido está Dios más presente en algunos lugares? Como en el tabernáculo, el templo o en medio de la iglesia. Es decir, Dios está más presente en una iglesia o Dios está más presente como en el tabernáculo de Moisés. Y esta pregunta nos lleva a distinguir entre la presencia esencial de Dios, la presencia manifiesta de Dios y la presencia relacional o pactual que Dios tiene con el hombre. Y eso podemos verlo en desarrollo más adelante. Número 4, ¿cómo se relaciona la omnipresencia con la encarnación de Cristo? O sea, si Jesús es Dios, ¿cómo puede estar limitado a un cuerpo físico y aún así ser omnipresente? Preguntas que nos surgen. Si Jesús es Dios, ¿cómo puede estar limitado a un cuerpo físico y aún así ser omnipresente y estar en todo lugar? Pregunta número 5. ¿Cómo se relaciona la omnipresencia con la acción del Espíritu Santo? Y esta pregunta nos lleva al terreno trinitario. ¿Es el Espíritu Santo quien manifiesta la presencia de Dios en el creyente? Número 6. ¿Cómo consuela la omnipresencia a los que sufren? ¿Y por qué a veces parece que Dios está ausente? Y estas son preguntas que a todos nos surgen. Si Dios está en todo lugar, ¿por qué sentimos que Dios está ausente a veces? Y vamos a ir ahora a la definición teológica de la omnipresencia de Dios. Y vamos a ver qué significa y qué no significa la omnipresencia. El prefijo omni procede de la palabra latina omnis, que significa todo. Omni, todo, y presencia, que está en todo lugar. Así que el Dios omnipresente quiere decir que Él está en todas partes. Omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todas partes. Pero hay que hacer también una diferencia con otros términos de Dios. Por ejemplo, la inmanencia de Dios. Diferencia entre omnipresencia e inmanencia. La omnipresencia de Dios está estrechamente relacionada con su inmanencia. O sea, están de la mano. Pero hay que hacer una diferencia. No deben confundirse entre ellas. La inmanencia de Dios se refiere a su presencia dentro de su creación, en cómo Dios está actuando dentro de su creación, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Es decir, una molécula o un átomo está bajo el control de Dios. O como dijo una persona, dijo, si solamente una molécula estuviese fuera del control de Dios, entonces Dios no sería Dios. Todo lo que conocemos está siendo controlado y sustentado por el Dios de los cielos. No hay nada que no esté bajo el control de Dios. O como conocemos esa famosa frase de Don Quijote de la Mancha, no se mueve una sola hoja de los árboles si no es por la voluntad de Dios. Eso una vez me lo dijeron que estaba en la Biblia, pero no está en la Biblia, está en Don Quijote de la Mancha. Pero dice una verdad. No se mueve una sola hoja de los árboles si no es por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está ahí, el control de Dios está ahí. No hay un lugar donde Dios no esté. Su control soberano se extiende simultáneamente por todas partes. Eso es la omnipresencia de Dios y la inmanencia de Dios. Y vamos a ver ahora lo que no es la omnipresencia de Dios. Y vamos a ir en contra de algunos errores como el panteísmo y el deísmo.
El panteísmo y el deísmo distorsionan la visión de muchas personas de cómo Dios se relaciona con su creación. El panteísmo cree que todo es Dios o es parte de Dios, lo que lo iguala con su creación e impide que actúe sobre ella. O sea, ese es lo que cree el panteísmo. Cree que todo es Dios. Ese árbol es Dios. El tanque que está ahí arriba es Dios. La silla es Dios. Este púlpito es Dios. Tú eres Dios, yo soy Dios. Todos somos Dios. Y creemos que todo lo que existe, todo lo creado es Dios. Y ese es un error teológico, es una herejía acerca de Dios. Y debemos ir en contra de esas creencias porque Dios no es igual a su creación. Dios está por encima de su creación. Dios es mucho más grande. Eso es lo que cree el panteísmo. Los deístas sostienen que Dios es distinto a su creación, pero niegan que juegue un papel activo en ella. Contrariamente a estas falsas visiones de Dios, la Biblia dice que Dios es diferente a su creación y la sostiene activamente. Primero, vamos en contra del panteísmo porque Dios no es igual a su creación. Dios está por encima de su creación. Y estamos en contra del deísmo porque Dios sí sostiene activamente su creación. Y eso es lo que nos enseña Colosenses 1:17, que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es lo que enseña la Escritura. Y va en contra de todas estas doctrinas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo declara que Dios es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Dios guía, gobierna y provee para su creación, aunque Él está muy por encima de ella. Y una de las cosas que escribió un teólogo, Gilberto de Labardín, que dice, debajo de todas las cosas, mira la expresión maravillosa y hermosa con que lo expresa, dice, debajo de todas las cosas, pero fuera de todas, dentro, pero no encerrado por ellas, fuera, pero no excluido, encima, pero no levantado, debajo, pero no oprimido, totalmente por encima presidiendo, totalmente por debajo sosteniendo, totalmente por dentro llenando. Expresa la omnipresencia de una forma maravillosa este hombre. Y vamos a ver algunos fundamentos bíblicos y vamos a ver algunos textos que nos dan el fundamento para la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, el que leímos hace poco, el Salmo 139, versos 7 al 10, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Dices, si estamos en los cielos, ahí está el Señor. Pero si desciendo al Seol, allá en lo más profundo, allí también tú estás. A donde vaya, yo no puedo huir de la presencia de Dios. Si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No podemos creer que vamos a escapar de Dios. Jeremías 23, del 23 al 24, Jeremías capítulo 23, del 23 al 24, dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. O sea, Dios está diciendo, yo no soy solamente un Dios de cerca, yo también soy un Dios de lejos. Donde esté, donde tú estés cerca, estés lejos, ahí estoy yo. Y el Nuevo Testamento, podemos ver versos como Mateo 28:20, que dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Hechos 17, verso 27 al 28 dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Vivimos en el Señor, nos movemos en el Señor y en Él existimos. Entonces, la palabra nos da base sólida para creer que Dios es quien sustenta la creación y que Él está en todo lugar. Él está en todas partes sosteniendo también a todos nosotros, su iglesia. Y hagamos algunas distinciones importantes. Y vamos a ver acerca de la presencia esencial de Dios, la presencia manifiesta y la presencia relacional o pactual de Dios. La presencia esencial de Dios quiere decir que Dios está en todo lugar por esencia, sin límites espaciales. Esa es la presencia esencial de Dios. Dios está en todo lugar. Dios está aquí, está en toda la ciudad, está en el espacio, está en el aire, está en el agua. Dios está en todo lugar. Donde vayamos, ahí está el Señor. Esa es la presencia esencial de Dios. Y la presencia manifiesta de Dios es su presencia hecha realidad. Es cuando Dios se manifiesta de cierta forma o de cierta manera a nosotros. El hecho de que Él está con nosotros es claro y convincente de que Dios se está manifestando en nuestras vidas. El cómo nosotros estamos hoy en los caminos del Señor, eso es la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, que nosotros hayamos abandonado el pecado para seguir a Jesús, para seguir a Cristo, para vivir en santidad por Él. Ahí estamos viendo el poder de Dios y esa es su presencia manifiesta en nuestras vidas. Esa es una gran manera de ver la presencia manifiesta de Dios. El que un Dios invisible se haya podido encarnar en Cristo, en Jesús, esa es la presencia manifiesta de Dios. Cómo Dios pudo encarnarse en Jesús y que Jesús caminara en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de este mundo. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Dios se está manifestando. Lo podemos ver. Todos los discípulos que estaban ahí vieron, lo escucharon predicar y enseñar. Es la presencia manifiesta de Dios. Pero la Escritura también nos muestra de otras formas sobrenaturales como se manifestó el Señor cuando se le manifestó a Moisés en una zarza ardiendo. Se le manifestó de una manera sobrenatural a Moisés. O como en el caso de Josué o Gedeón, que se le manifestó como un varón con una espada. Esa es la presencia de Dios manifestada. O un caso muy conocido, el de Jonás, cuando Dios se le presenta y le habla y le dice que le predique a Nínive. O él ver que todo el mar como estaba embravecido cuando él estaba en el barco y él decía, ese es el Señor. Y es por mi causa que se está moviendo todo eso. Esa es la presencia manifiesta de Dios. La presencia esencial es que Dios está en todo lugar, sin límite. Aunque no lo sintamos, no lo veamos, la presencia manifiesta es que su presencia se hace realidad en medio de nosotros. Y la presencia relacional o pactual, que Dios está con su pueblo de una manera especial. El que leímos ahorita, Mateo 18:20, cuando el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un pacto. O sea, el pacto que nosotros vimos a través de su sangre, cuando Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos para el perdón de pecados. Es un pacto que Dios ha hecho con su iglesia a través de Cristo Jesús. Estamos nosotros en ese pacto y sabemos que Dios está con nosotros. Por eso debemos tener confianza cuando nosotros hacemos la obra del Señor, como el discipular, predicar el Evangelio. Debemos creer, tener la plena certeza de que Dios está con nosotros
y Dios va caminando con nosotros porque estamos haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Dios está con su pueblo de una manera especial, como dice Mateo 18:20, y también como Dios le dijo a Moisés en eso 33:14, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Y aquí vemos cómo Dios se relaciona también de una forma pactual con el hombre. Dios hace un pacto con el hombre, el pacto que hizo con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, el pacto davídico y todos estos pactos que nosotros conocemos. Cómo Dios se acercó al hombre y prometió estar con nosotros. Y estas distinciones evitan errores como el de considerar que Dios está más presente en unos lugares que en otros. No es que Dios está más por allá y aquí Dios no está, no se ve Dios, entonces ahí no está Dios. Y una de las preguntas que vimos ahorita fue, ¿está Dios en el infierno? O sea, ¿está Dios en el infierno? Por eso a veces nosotros nos hacemos esa pregunta, porque no hacemos una distinción entre su presencia esencial, su presencia manifiesta o su presencia relacional. Sin embargo, debemos hacer la distinción que aunque Dios está presente en todo lugar, no siempre se manifiesta de la misma manera. En otras palabras, que Dios esté presente en todas partes no quiere decir que su bendición está ahí, porque eso solo sucede cuando Él es agradado y honrado. Por ejemplo, Dios estaba en Sodoma y en Gomorra, pero ahí no estaba su bendición. Ahí se había manifestado que su ira. Dios estaba haciendo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios también estaba en el tabernáculo en el desierto o en el templo de Salomón. Entonces, vemos que en uno se manifestó su ira y en otro se manifestó su bendición. Su bendición se manifiesta cuando Dios es agradado y honrado. Entonces, es evidente que en algunos lugares se manifestó su ira, pero en otros se manifestó su bendición. Entonces, cuando la ira de Dios se manifiesta, no podemos decir que ahí no está Dios. No, porque solamente Dios da bendiciones y solamente en lo bueno está el Señor. Porque imagínense, si Dios solamente estuviese en lo bueno, entonces Dios no tuviese parte casi de nada en este mundo. Porque nosotros lo que vemos a diario en este mundo es maldad, dolor, sufrimiento. Entonces Dios estuviese desaparecido del mundo. Pero no, Dios se está moviendo en todo lo que sucede. Y ahora vamos a ver algunos errores y malentendidos comunes. Vamos a ver errores, algunos errores, y también vamos a ver su corrección. El error y su corrección. Primero, confundir la omnipresencia con el panteísmo, lo que hablábamos ahorita. El error es decir que Dios es todo lo que existe. La corrección sería, Dios está presente en todo lugar, pero no es el universo. Dios no es el universo. Número 2, pensar que la omnipresencia diluye la personalidad de Dios. El error que podemos ver es que si Dios está en todas partes, es como una energía impersonal. O sea, como un humo, algo que se está moviendo en el mundo. Eso es un error. La corrección sería decir, Dios es una persona infinita que está plenamente presente. No es una fuerza difusa. Dios no es una energía. Dios es una persona. Número 3, creer que Dios está más presente en ciertos lugares físicos, como templos, altares, montes. Esos son algunos de los errores que nosotros podemos cometer. Dios está más en esta iglesia que en otra. Ese es un error. Dios está más aquí que allá. Dios está en una iglesia manifestándose y en un burdel no, ahí no está el Señor. Sí, porque nosotros no hacemos la idea de que Dios está más en ciertos lugares que en otros. Lo sectorizamos.
4, asumir que Dios no puede estar en lugares impuros o de pecado, lo que decíamos ahorita. Dios no puede entrar donde hay pecado, ese es un error. La corrección es, Dios está presente incluso en el juicio, que fue lo que vimos ahorita, donde leímos en el Salmo 139. O lo que vimos cuando Dios se manifestó, cuando se manifestó su ira sobre Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Dios, en una región inmoral que se había levantado contra el Señor, pero Dios se manifestó. ¿Pero qué manifestó el Señor? Manifestó su ira. Entonces la corrección sería decir, Dios está presente incluso en el juicio, aunque su comunión no esté allí. La comunión de Dios no está en esos lugares de pecado, pero sí está su presencia manifestándose. Y su juicio se puede manifestar. Número 5, reducir la presencia de Dios a emociones humanas. Ese es otro de los errores que nosotros podemos cometer. Decir, no sentí nada, así que Dios no estaba. O sea, como yo no sentí, como no tuve alguna emoción, como no se me erizó la piel, no sentí nada, entonces ahí no está Dios. Ese es uno de los errores muy comunes, cuando hay una persona que está acostumbrada a estar en una congregación donde se mueven las emociones y usted está, y ahí está el Señor, y el Señor, y el Señor, y se mueve y todo, ¿verdad? ¡Ah, qué bendición ese servicio! Pero cuando llega a una iglesia donde la cosa no se mueve de la misma manera, no, yo no sentí nada. Esa iglesia tienen reprimido al Espíritu Santo. No lo dejan mover, ¿verdad? No están dejando mover al Espíritu Santo, lo tienen amarrado. O sea, como si nosotros pudiésemos amarrar a Dios. ¿Verdad? Entonces, su presencia no depende de nuestra percepción emocional. Está basada en su naturaleza y promesa. Nos basamos en las promesas de Dios, en lo que Dios ha prometido. Yo puede que no sienta a Dios, pero Él lo prometió en su palabra. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días. Y yo tengo que creer eso, aunque esté ausente. No esté ausente, aunque yo sienta que esté ausente, no quiere decir que Él esté ausente y que Él no está ahí. Dios se mueve de muchas maneras, pero Él se mueve cuando a Él le place y en el momento oportuno. Ahorita hablábamos acerca de la presencia manifiesta de Dios, que también nosotros podíamos ver la providencia de Dios. La providencia de Dios cuando Dios se manifiesta en el momento oportuno. En el momento oportuno, ahí está el Señor. De pronto en esos momentos donde usted estaba en una situación difícil, una calamidad o necesitaba dinero para algo, pero usted no tenía ni un peso y usted miraba para allá y miraba para otro lado. Bueno, y en el momento oportuno, de repente, usted recibe la llamada de alguien y le dice que le va a dar un dinero. Y es precisamente el dinero que usted necesitaba para cubrir esa necesidad que usted tenía. Esa es la providencia de Dios. Dios se manifiesta en el momento oportuno y ahí vemos la mano de Dios. Y tendríamos que ser muy ciegos para decir que no es el Señor que se está moviendo ahí. O ser muy desagradecidos para nosotros no agradecer por lo que acaba de suceder. Dios se mueve de la forma oportuna. Necesitamos algo y de la nada, de repente, ahí está. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Lo vemos en la providencia de Dios. Y estos son errores comunes a evitar. No porque nosotros debemos sentir algo, no. Es porque su palabra lo ha establecido así. Errores a evitar: el panteísmo, que ya lo hablamos ahorita. Dios no es el universo. El deísmo, que dice Dios no está ausente ni distante. Dios
es un Dios de cerca, pero también es un Dios de lejos. Y otro de los errores a evitar es que no podemos sostener de manera aislada la creencia de que Dios está presente dentro de su universo. Ese es un error muy común y natural que surge de nosotros. Nosotros cuando nos imaginamos dónde está Dios o dónde podemos encontrar al Señor, nosotros nos imaginamos el espacio y a Dios dentro de ese espacio. Incluso hasta en prédica aparece. Yo he escuchado personas que enseñan, estaban ciertos astronautas explorando el universo y estaban con el telescopio Hubble, ese que llega, ve a miles y miles y miles y millones de kilómetros, y por allá en el espacio en donde había cierta oscuridad o un agujero negro, y ahí había en medio una lucecita. Y ahí estaba el reino de los cielos, y se veía como que estaba una cantidad de ángeles que rodeaban ese lugar. Y utilizan hasta pasajes bíblicos para decir que probablemente ahí está el reino de los cielos, en cierto lugar del universo. Y metemos a Dios dentro del universo. Ese es uno de los errores que nosotros cometemos. Dios no está encerrado en el espacio. Dios está por fuera de eso. Dios controla el espacio. Por eso puede estar en todo lugar, no como nosotros. Nosotros estamos dentro del espacio, y eso en una diminuta parte. Hace poquito yo estaba allá en multimedia, y de allá yo me tuve que trasladar, y ahora estoy aquí y ya no puedo estar allá. Y solamente son unos 10, 12 metros. Pero Dios abarca todo. A mí me pasa eso porque yo estoy dentro del espacio. Dios es el creador del espacio, y no solamente del espacio, del tiempo. Otro de los errores comunes es creer que Dios se mueve en el tiempo. O sea, como que por eso es que los ateos creen que Dios tenía que tener un origen. ¿Por qué? Porque meten a Dios dentro del tiempo. Entonces, bueno, si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios? Porque tiene que tener un inicio, tiene que tener un principio. No, Dios no tiene un principio porque Él es eterno. Siempre ha existido. Dios no tiene un inicio. Dios no inició en cierto lugar del espacio o del universo. No. Él es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Dios crea el tiempo y Él controla tiempo y espacio. Y eso es abrumador. Entender eso es inmenso, complicado. Pero ¿cómo lo hace? No lo sabemos. Pero Él es el creador de todas las cosas. Y Él es el creador del tiempo y del espacio. A mí antes me decían, no, lo que pasa es que el tiempo de nosotros es el tiempo Cronos y el tiempo de Dios es el Kairos. Y yo me imaginaba como dos relojes, como que nosotros teníamos un reloj que era el Cronos y Dios tenía otro reloj que era el Kairos. Y yo imaginaba que entonces, bueno, Dios tiene un tiempo y yo otro tiempo. O sea, y eso se dice por este pasaje que dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que un día en mi reloj eran como 1000 años en el reloj de Dios. Y eso es un error, creer que Dios tiene un tiempo aparte donde como que Él tiene un reloj. Y no es así, esas son palabras comunes. Cronos quiere decir un lapso de tiempo, que quiere decir día, una semana, un mes, un año, 100 años, un lapso de tiempo. Y Kairos es un tiempo determinado, un ahora. Es tiempo de, por ejemplo, es tiempo de predicar. Eso es Kairos. Es tiempo de movernos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertarnos. Eso es Kairos. Pero cuando decimos, no, son 3 horas o 4 horas o 5 horas, eso es Cronos. Y yo tenía mis conflictos al principio con eso, que no lo entendía muy bien. Pero Dios no está dentro de un tiempo.
Él no tiene un reloj para él ahí. No, lo que el pasaje dice que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, es que a Dios le da lo mismo. O sea, él no está limitado al tiempo. Para Él es lo mismo un día, 1000 años, 100 años. Es lo mismo. Porque Dios no está limitado con un reloj y tiene todo programado, no. No está limitado por el tiempo. Entonces no podemos sostener de manera aislada la creencia de que Dios está presente dentro de su universo y en el tiempo. Dios está fuera de eso. Y algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos, para ir terminando. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Es que la omnipresencia de Dios nos da a nosotros una advertencia. Y la advertencia es que Dios todo lo ve. Mis hermanos, Dios ve todo, Dios está en todo lugar. Y Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Creer que en ciertos lugares cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, Dios no nos está viendo. Dios está en todo lugar y a Dios no lo podemos engañar. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a los líderes, al pastor, puede engañar a todo el mundo, hermano, pero a Dios no lo podemos engañar. O no podemos creer que en ciertos lugares, si hacemos unas cosas, entonces ahí de pronto el Señor no me ve. Lo dijo el salmista David en el salmo que leímos. O sea, si yo me escondo en medio de las tinieblas, ahí tú me ves. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, una vez una muchacha, entró a consejería con el pastor. No el de aquí, es en otro lugar. Pero el problema de ella era que ella no le daba pena tener intimidad con su esposo porque decía que Dios la iba a ver. O sea, pero, hermano, Dios está en todo lugar y te va a ver donde estés. Apague los focos o tenga oscuro, Dios te va a ver. Entonces, tenía ese gran problema porque creía que Dios entonces la iba a ver. Y otros creen que como si usted está teniendo intimidad con su pareja, entonces Dios se tapa los ojos. Y no, hermano, Dios está en todo lugar. En cualquier lugar donde estemos, ahí está el Señor. Hermano, y eso debe ser una advertencia para nosotros. Si Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar donde nosotros estemos. En medio de nuestra mente, ahí está el Señor. Dios está dentro de tus pensamientos. El salmista lo expresó de la siguiente manera: no está la palabra en mi lengua, y aquí, Señor, ya tú la sabes toda. Entonces, es una motivación también la omnipresencia de Dios a la santidad. Vivir corandeo. Vivir delante del rostro del Señor. En cualquier lugar donde yo esté, yo debo vivir para la gloria del Señor. Donde yo esté en mi trabajo, estoy delante del rostro del Señor. Estoy en la iglesia, estoy delante del rostro del Señor. Estoy en la universidad dando clases, estoy delante del Señor. Estoy en la playa donde yo esté, ahí está el Señor. Estoy delante del Señor. Hay personas que tienen reverencia así en la iglesia porque ellos dicen, no, estamos delante del Señor. Pero afuera, hermano, afuera todo es un desorden. Es que acá es diferente porque acá está Dios, allá no. Entonces, muchos tienen reverencia en la iglesia, pero fuera de la iglesia no hay reverencia. Fuera de la iglesia pecamos deliberadamente. Porque creemos que Dios está más en ciertos lugares que en otros. Y no, debemos vivir corandeo delante del rostro del Señor. Amén. Otra de las cosas que podemos ver con la omnipresencia de Dios es que nosotros como creyentes podemos encontrar consuelo. Dios está presente
en el sufrimiento. Dios está presente en nuestro sufrimiento. Usted puede estar sufriendo en estos momentos. Por algo, está pasando alguna prueba, alguna necesidad, está pasando alguna enfermedad. Mi hermano, pero debe encontrar consuelo sabiendo de que Dios está ahí. Y Dios te está acompañando en ese proceso que estás viviendo. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Y eso nos muestra el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de su iglesia. Uno de los pasajes que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo fue cuando Él dice, por nada estéis afanosos. O sea, no se afanen porque van a comer, ni porque van a vestir. Miren las aves de los cielos, ellas no trabajan, no tienen granero, ellas no recogen, pero vuestro Padre Celestial que está en los cielos las alimenta todos los días. ¿Cuánto más a ustedes el Señor no les dará todas estas cosas? Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces nos muestra que Dios tiene cuidado de nosotros y dice, aún los cabellos de su cabeza están contados. Otros dicen enumerados, es decir, como si que le tuviera un número a cada cabello. Se te cayó un cabello y dicen -1, te salió otro +1. O sea que Dios los tiene contaditos, enumerados. Hoy Dios tuvo, bueno, hay unos en los que Dios tuvo que hacer bastante resta, ¿verdad? Con el tiempo porque los cabellos se caen. Pero Dios los tiene enumerados, todos nuestros cabellos. Y otra de las cosas a considerar, mis hermanos, es, en este caso de la omnipresencia de Dios, la seguridad para la misión y el peregrinaje. La seguridad que nosotros debemos tener para hacer la obra del Señor. Y es el pasaje de Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos debe dar seguridad, mis hermanos, para nosotros hacer la obra de Dios. La obra del Señor, mis hermanos, nosotros la debemos hacer con seguridad. Ay, es que ¿será que le predico a esa persona? ¿Será la voluntad de Dios? No, mi hermano, predique. Esa es la voluntad del Señor. Que usted comparte el Evangelio a toda criatura. No dice a uno y a otro, dice a toda criatura. Comparte el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia. Que nosotros discipulemos, que hagamos discípulos. Eso es lo que dice Mateo 28. Hacer discípulo es evangelizar. Compartir el Evangelio a personas que aún no son discípulos para que sean discípulos. Por eso dice, hacer discípulos. Bueno, y esta es una de las cosas en la que yo digo, wow, Señor, gracias por este gran privilegio que tú nos das, porque la obra de la salvación es una obra exclusiva de Dios, donde participa la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre redarguye y nos quita la venda de los ojos, nos muestra los pecadores que somos y nos manda a Cristo Jesús. Y Jesús lo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo envía. Y cuando llegamos a Cristo y creemos en Él, entonces Cristo ruega al Padre para que envíe al Espíritu Santo y pueda habitar en nosotros. Y es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Pero a Dios le plació que los hombres sean salvos por medio de la locura de la predicación. Y esa tarea Dios se la encomendó a la iglesia. Y que nosotros podamos hacer parte de la obra de la salvación,
O sea, eso es un gran privilegio. Por eso la Biblia, nosotros sabemos que el que convierte es Dios, pero la Biblia dice como si nosotros lo hiciéramos. Hagan ustedes discípulos. No es porque nosotros los convertimos, sino es porque nosotros hacemos parte de esa obra. O sea, estamos en una obra especial, maravillosa, predicar el Evangelio. Y Dios nos envía a nosotros como iglesia, esa debe ser nuestra labor diaria. De pronto usted no puede, todavía no la ha predicado a nadie, pero está orando por la persona. O orando para que Dios le dé la oportunidad de predicar el Evangelio. Y ahí es donde Dios dice, yo estaré con ustedes todos los días. Dios nos va a respaldar a través de la predicación de su Evangelio. Y esa es una tarea que debemos tener nosotros como creyentes. Esa es una tarea dada a nosotros y que debemos hacerla no necesariamente de una manera eclesial. Es que la iglesia es que debe promover el evangelismo. No. O sea, si usted no evangeliza, es porque usted no se está moviendo. Usted no debe esperar a que lo convoquen para evangelizar. Eso hace parte de una obra eclesial, pero nuestra tarea es nosotros poder predicar el evangelio a toda persona que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, al que yo tenga la oportunidad, al vecino, que se le pueda compartir el evangelio. No necesariamente debemos estar en cierta actividad de la iglesia, no. Y es una tarea que nosotros debemos tener y debemos tener la seguridad de que Dios está acompañándonos en esa labor. Por eso, si usted algún día tenía miedo de hacer la obra de la predicación, hermano, vaya con toda confianza de que Dios está con usted. Si aceptan la palabra que usted le predique, gloria a Dios, Dios está con usted. Y si no lo aceptan, lo rechazan, lo menosprecian o lo insultan, gloria a Dios, Dios está con usted. Pero Dios está contigo, te acepten o te rechacen. No te están rechazando a ti, te están rechazando a Dios. Y si aceptan, no te están aceptando a ti, están aceptando al Señor, porque toda la gloria es de Dios. Amén. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias.